Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir sobre temas medulares de la economía cubana desde el socialismo. Soy Rafael Montejo y los invito a formar parte de este programa que promete ser un cuadre diferente. En el programa de hoy estaremos debatiendo sobre la relación entre ilegalidades y economía, un tema polémico que se discute en las academias, se discute en el país, en la prensa y que es de interés nacional y que la población cubana ha estado muy atento a él. Algunas de las preguntas que nos han llegado desde la red y que queremos compartir con ustedes son las siguientes. ¿Qué tipos de ilegalidades impactan directamente en la economía? ¿Cuáles son las más connotadas? ¿Es necesario o no enfrentarlas? ¿Qué impacto tiene hoy para la economía cubana, la población y el desarrollo? Si les cuadra el tema, acompáñenos. Me acompaña en el programa de hoy Darma Karina Solá López, Contralora Jefa de Dirección en la Contraloría General de la República. Bienvenida al programa. Me acompaña también Ivonne Quijano Casanova, directora jurídica de la ONAT, bienvenida al programa. Gracias. Y también me acompaña Orestes Llane Mestre, coordinador del Gobierno Provincial de La Habana, bienvenido. Un placer. ¿Estamos preparados para el debate? ¿Listos? Los invito, antes de iniciar el debate, a ver las noticias. Esta semana sesionó la reunión del Consejo de Ministros correspondiente al mes de noviembre, encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y dirigida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz. En la agenda de la reunión resaltó el análisis de la situación actual de la economía nacional, de la ejecución del presupuesto del Estado para el año en curso, así como las proyecciones de este para el 2023. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak anunció que Rusia y China están trabajando en la apertura de cuentas bancarias de empresas en ambos países para evitar el uso de sistemas intercambiarios SWIFT. Durante su intervención en el quinto Foro Empresarial de Energía Ruso-China, que se ha celebrado este martes en Moscú, el alto funcionario recordó que los pagos de suministro del gas ya empiezan a realizarse en sus respectivas monedas nacionales, rublos y yuanes, sobre la base de la paridad. Este 1 de diciembre comenzó en la capital un nuevo sistema de ventas de renglones liberados, controlados en los propios mercados de tiendas TRD y Cimex, pero organizados en los núcleos familiares por bodegas. Luego de consultas realizadas, se decidió empezar paulatinamente la instrumentación de la nueva medida, con el fin de que cada núcleo familiar reciba los renglones de forma más equitativa y organizada. El virus de la inflación se ha extendido, mientras que los economistas muestran su malentendido de las causas y la persistencia de este fenómeno, señala la revista The Economist en un reciente análisis de las tendencias globales. Según el artículo, es probable que la inflación continúe incluso cuando la economía se desacelere, y de hecho destaca que solo algunos optimistas esperan que los precios dejen de crecer, por sorpresa y antes de lo esperado. También en estos días ha sido noticia que la Contraloría General de la República ha culminado el proceso de comprobación nacional al control interno y también próximamente la ONAT y la propia Contraloría rendirán cuentas a la Asamblea Nacional. Y estos son temas que están muy entrelazados con el debate que tendremos hoy. Es necesario comenzar por definir qué es una ilegalidad, qué es el delito económico, qué se considera una ilegalidad y por qué es necesario enfrentar las ilegalidades. También hay quienes afirman, y eso se los dejo allí, que el enfrentamiento a las ilegalidades es perjudicial para el pueblo, que no conviene hacerlo en estos momentos. ¿Qué consideran ustedes a propósito de estas preguntas? La ley 151, que es la ley del vigente Código Penal, que este Código Penal se puso en vigor recientemente, establece el delito contra el orden económico nacional. Dentro de estos delitos tenemos la malversación, tenemos las actividades económicas ilícitas, tenemos el acaparamiento, la especulación, pero por otro lado también dentro del Código Penal se encuentran los delitos contra la hacienda pública, que dentro de estos delitos tenemos la evasión fiscal y el lavado de activos. La diferencia entre estos delitos contra el orden económico nacional y la hacienda pública es precisamente que la hacienda pública es la economía del sector público. ¿Por qué digo esto? Porque a través del cobro de los tributos, dígase impuestos, tasas y contribución, se utiliza para sufragar los gastos públicos de la sociedad cubana.
De ahí la importancia de que los contribuyentes paguen sus tributos dentro del término legalmente establecido, o sea, que cumplan con su obligación principal como contribuyente, la cual consiste en el pago de los tributos en las cuantías, condiciones y términos establecidos. Bien, y las ilegalidades, ¿es necesario combatirlas en un contexto como este siempre que hay, digamos, épocas en que la economía comienza a tener dificultades? Se aprecia generalmente un incremento de ilegalidades, de delitos, pero ¿es necesario combatirlo? Yo soy del criterio que la ilegalidad hay que combatirla siempre. Habrán personas que piensan que es necesario permitirlo, pero aún cuando estamos en una situación real de escasez, la impunidad no puede ser la solución a este problema. La impunidad hace un daño muy grande al país, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social. Eso le resta prestigio a la revolución. Hay que luchar con todas las ilegalidades y buscar fortalecer la empresa estatal socialista para lograr que la economía avance, que se desarrolle y todos los factores económicos que influyen, que hoy están vigentes en el país, tienen que estar dentro de la ley. Y eso al final nos va a permitir establecer un mercado estable, continuo, pero que todo el mundo esté dentro de la ley. No comparto el criterio de que haya que permitir la impunidad, porque, repito, le hace mucho daño al país. Orestes, ¿qué tú crees? Comparto el criterio de las dos compañeras que me antecedieron y creo que no hay diferencia en etapas para combatir o no la ilegalidad. Sea cual sea el momento, lo que sea ilegal debe combatirse. Y nosotros creemos que estamos de acuerdo con lo que usted planteaba, Montejo, que hay quienes opinan hoy en la población que no es el momento de combatir las ilegalidades porque algunos productos pueden perderse. De todos modos, los productos que se comercializan como parte de la ilegalidad, no todo el mundo tiene acceso a ellos. Porque además, por lo general, cuando se comercializan de forma ilegal, los precios son súper elevados. Eso es por una parte. Y por la otra, tampoco los productos que se comercializan de manera ilegal dan respuesta a toda la demanda, a toda la necesidad de la población. Yo creo que lo que sea ilegal va en contra del orden social y por tanto debe combatirse y no hay momento definido para ello, sino debe hacerse permanentemente. Ahora bien, ¿cómo se hace este enfrentamiento desde el control interno? ¿Cómo se hace este enfrentamiento desde la evasión fiscal? ¿Cómo se hace este enfrentamiento desde el gobierno provincial y los gobiernos municipales? ¿Es solo una cuestión acá en La Habana? ¿Es una cuestión nacional? Quisiera que me comentaran sobre cuáles son las formas del enfrentamiento en las distintas figuras y modalidades que me comentaba Ivonne. A ver, la UNAD participa en los enfrentamientos contra las ilegalidades, participa con el gobierno provincial, con el gobierno municipal y también participa con otros entes, pero siempre la UNAD va hacia las conductas evasoras y hacia la subdeclaración. En los casos en que la UNAD participa, hace un enfrentamiento hacia la ilegalidad y lo hace la oficina SORA, entonces si dentro del ejercicio fiscal que está realizando se encuentra alguna conducta ilícita, lo que hace es que le hace la correspondiente denuncia ante las autoridades correspondientes, que en este caso es la PNR, que tenemos también un convenio de colaboración con la PNR. Hace poco, bueno, hemos tenido muchas quejas y muchas denuncias de ciudadanos que han reclamado porque hay muchas ventas ilegales de los sellos del timbre y han reclamado hacia las oficinas de la UNAD. Lo que nosotros hicimos, como eso es un acto ilícito a la cual nosotros no somos competentes, le dimos la potestad y se lo notificamos a la autoridad de la PNR. Por otro lado, cuando hacemos el enfrentamiento hacia los ilegales, lo que vamos buscando, como dijo ahorita, son las conductas evasoras y la subdeclaración. Porque ¿qué cosas son las ilegalidades? ¿Qué cosa es ese concepto de ilegalidad ante la UNAD? A ver, los ilegales son aquellos ciudadanos que ejercen actividades que son lícitas, son actividades que están establecidas en la ley, que pueden ejercerse. Lo que pasa es que estas personas no están inscritas en el registro contribuyente de la UNAD, ni tampoco... Y ahí ya incurren en una ilegalidad. Exacto. No pagan impuestos.
Ajá, no están primero no se inscriben. No se inscriben ante el órgano rector, dígase el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y después no van a la UNA a inscribirse. Entonces son personas que están ejerciendo actividades lícitas, pero que no están legalmente, que no tienen su situación legalizada. Y desde el punto de vista del control interno, ¿cómo se hace el enfrentamiento? Bueno, ¿cuál es la contribución de la Contraloría General de la República? A ver, el control interno se implementa a través de normas y procedimientos que permiten prever y limitar los riesgos a los que están sometidos las entidades. Es responsabilidad de la administración. El máximo jefe de una entidad es el responsable del sistema de control interno. Ahora, el sistema de control interno se implementa a partir de normas y procedimientos que van a prever y limitar la ocurrencia de riesgos dentro de la entidad, tanto riesgos internos como externos. Y es muy importante vincular, establecer que existe una relación directamente proporcional entre un adecuado sistema de control interno y la disminución del delito. Bien. Porque un adecuado sistema de control interno me va a permitir detectar oportunamente el desvío de recursos o el uso indebido, porque a veces vemos el control interno solo para enfrentar el delito. El control interno también me permite un uso eficiente de los recursos, que no haya despilfarro, que se cumplan esos recursos normas. de los que estás hablando son los recursos que después vemos en la calle, que después vemos en los lugares. Vamos a continuar después de ver el reportaje que vamos a ver a continuación. Continuamos con Oreste para ver cómo se hace desde el gobierno y el municipio este enfrentamiento a las ilegalidades. Los delitos económicos representan para Cuba pérdida de millones de pesos cada año. En la capital del país son diversos los casos que así lo demuestran. El nuevo Código Penal, que ya entró en vigor por estos días, presenta algunas particularidades para su tratamiento. Sobre ello, los casos más comunes, las penas y el proceso de denuncia, conversamos con Ángel García, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Popular de La Habana, encargada del procesamiento de este tipo de delitos. En la capital de los cubanos, como ciudad cosmopolita al fin, o sea, en ella se manifiestan una serie de delitos con mayor complejidad quizá o de manera más estable que en el resto del país. Suele hablarse, o sea, como delito quizá paradigmático de los que se cometen en orden delito económico de la malversación, o sea, lo que se conocía como peculado antaño, o sea, la malversación de fondos públicos, que como novedad se introduce con el nuevo código, que puede, o sea, se persigue la malversación que se comete no solo contra entidades del sector estatal, sino también contra entidades del sector de gestión, forma de gestión no estatal. Y eso va a traer una serie de modificaciones en las formas de hacer, en las formas de pensar esas formas delictivas, que nos va a obligar nosotros, los operadores del derecho, a ser más acuciosos en el estudio de estos procesos. Otro de los delitos que tiene mucha presencia en el orden económico es el de cohecho, o sea, los sobornos que se realizan entre estatales, entre funcionarios empleados estatales y particulares, o entre funcionarios empleados estatales entre sí, para el logro de determinados objetivos, o sea, violar determinadas funciones o procedimientos que se establecen como legales, o sea, y se salta por encima de esas violaciones, de esas prohibiciones, para cometer delitos, que también tiene novedoso que se inserta la figura del cohecho en el sector no estatal, o sea, que hasta ahora estaba vedado a esa situación, pero con el nuevo código es de las transformaciones que trae precisamente por el impacto que viene teniendo la forma de gestión no estatal en la economía, y que es preciso regular, que también tiene su efecto en el caso de la malversación en la introducción de una figura, o sea, que en otros ordenamientos, por ejemplo en la ley orgánica española se preveía, que es de un funcionario público extranjero que también puede cometer este tipo de delitos. Hay una escala de sanciones que es posible imponer, que van desde la multa, en dependencia del delito y de la instancia de la competencia que se esté, de donde se conozca el asunto que se esté tratando, hasta la privación de libertad, que puede ser hasta de 20 años. O sea, el marco más grave del delito económico regulado en nuestro país hasta 20 años para el caso de los delitos de malversación, de actos en perjuicio de la actividad económica o la contratación, que es otra modalidad delictiva que por estos días está tomando también auge en los últimos años, precisamente a partir de la apertura que ha tenido el país en el orden económico a diferentes actores de la economía, al aumento de la inversión extranjera, que propende a una serie de fisuras o de situaciones en las que se aprovechan sujetos que están vinculados a la contratación, a la gestión económica para delinquir. La experiencia en el procesamiento de los delitos económicos en La Habana indica que los sectores con más incidencia de casos son los vinculados a la prestación de servicios, el comercio y la gastronomía, entidades vinculadas a materiales de la construcción e incluso en sistemas tan nobles como la salud y la educación. En estas entidades
donde no ha existido el control interno de manera efectiva, los sujetos con determinadas prerrogativas que están vinculadas con el control de recursos, por ejemplo, en el pago de salarios, en el pago de determinados beneficios, determinadas cuestiones que pasan por los sistemas contables automatizados, se vulneran y entonces generan estas situaciones de afectación económica a la entidad que en definitiva se traducen en afectación económica para el país. ¿Cómo funciona el procesamiento de detección de estos casos o de denuncias? El delito económico suele conocerse a partir de las violaciones que detectan agentes externos. O sea, no es, para nada es un secreto que muchas veces falla ese control interno al interno de las entidades y que es preciso que un tercero venga desde afuera a revisar. Sucede mucho con el control que ejerce la Contraloría General de la República, que en estos ejercicios de control interno que se hacen anualmente generan una serie de eventos que a partir de ahí entonces se conocen en los tribunales. La percepción que quizás tenga la ciudadanía promedio es que en el delito económico existe una especie de tolerancia, quizás por así decirlo, en torno a esos fenómenos. O sea, no se ve delincuente económico como el delincuente común, o sea, que roba una cadena, entra a robar una casa. Y esas son de las cuestiones que quizás limiten más la motivación de la ciudadanía a denunciar. Muchas veces incluso se ven implicados como beneficiarios de esos desfalcos que ocurren en las entidades y no los mueve a la hora de denunciar. Son múltiples los retos que tienen los tribunales para el procesamiento de estos casos, además de la concientización jurídica que deben tener los ciudadanos. Son necesarios más penalistas enfocados en esta labor que demanda audacia y tiempo para las investigaciones. Muy importante este reportaje para ilustrarnos dónde terminan muchas de las ilegalidades, es decir, terminan en juicios, terminan en salas, en tribunales. Y quisiera retomar, Oreste, el tema de cómo ocurre el enfrentamiento desde los gobiernos y los municipios. Bueno, desde la perspectiva del gobierno, decirle que hay un sistema de enfrentamiento que está diseñado dentro de la estructura del gobierno a todos los niveles, provincia y municipio. Este sistema de enfrentamiento está integrado por los principales impositores, o por todos los impositores y fiscalizadores con que cuentan las estructuras de gobierno local. Dígase las direcciones de inspección, tanto en provincia como en municipio, la inspección sanitaria estatal del Ministerio de Salud Pública, también en provincia y municipio. En todo el sistema está integrado la PNR con su sistema. Cuando hablo del sistema de la PNR es enfrentamiento, es también descubrimiento masivo, el trabajo especializado de la dirección del DTI, de la Dirección Técnica Investigativa, que forma parte también del sistema de enfrentamiento. Interactuamos. Está también la Dirección de Inspección Estatal del Transporte para las ilegalidades. Es un equipo multidisciplinario. Es un equipo multidisciplinario que tiene montado un diseño, un programa que no es totalmente eficiente. Tenemos fisura en el sistema de enfrentamiento a todos los niveles, a punto de partida de que en ninguno de los casos tenemos los cuerpos de inspección completos. Ahora se ha hecho una reestructuración. A mediados del año pasado se hizo una depuración de la fila de los inspectores, habían denuncias, comentarios. Oreste, ¿qué hay detrás de las noticias que nos relatan de decomisos, casas, almacenes, receptoras de productos, grandes sumas de dinero, cadenas que van desde el puerto a fábricas clandestinas, ventas en puestos callejeros, evasión fiscal? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué cifra podemos tener? Porque llevamos unos meses en este, en este enfrentamiento. Ya estamos entrando en el segundo mes de perfeccionamiento del enfrentamiento a la actividad ilícita, a las ilegalidades, a los hechos de corrupción, las indisciplinas sociales, y hay elementos que demuestran las acciones que se vienen realizando. La población tiene una preocupación de que si es una campaña, si es ahora una furia y vuelve otra vez al letargo. Y que el chaparrón va a pasar en algún momento. Y también así lo piensan algunos de los que practican las ilegalidades y se recogen ahora para después, pensando en que en un futuro nosotros somos optimistas y pensamos que no va a suceder como se plantea lo del 2020, que comenzamos y después nos detuvimos precisamente por los problemas de la COVID y un grupo de cuestiones que nos afectaron, pero que nosotros consideramos que vamos a mantener la sistematicidad. Decirle que en este mes y días que llevamos en esta nueva modalidad de enfrentamiento se ha realizado un total de 683 acciones de control profundo, dígase operativos conjuntos, como inspecciones, verificaciones fiscales, controles fiscales
a entidades, no solo a trabajadores por cuenta propia, a titulares de licencia para la gestión del trabajo por cuenta propia, sino también en entidades estatales. De esas 683 acciones se han producido 177 denuncias, se han efectuado 233 decomisos, se han realizado 151 ventas forzosas, es cuando se llega... ¿Y han podido medir económicamente, digamos, algún impacto, alguna cifra que podamos...? Como no, sí. Decirle a usted que de todas estas acciones también se han producido 190 detenciones de ciudadanos que se ha demostrado que están cometiendo delitos económicos. Y se han producido 190 detenciones. Ya de esos 190 detenciones, el lunes pasado, 28 de noviembre, es decir, hace unos días, se realizó los primeros juicios. Se hicieron 18 juicios con 20 implicados en estos juicios, 20 acusados, sobre todo vinculados a los hechos del operativo que se realizó en el puente de Cien y Boyero, acá en la capital. De esos 20 acusados, 2 salieron al suelto, a 2 se les aplicó multa de 10.000 y 15.000 pesos, y a 16 se le aplicaron sanciones privativas de libertad desde 6 años hasta 5 años. Y a 7 se le aplicó el destierro de la capital, porque son ciudadanos que llevan años viviendo, 7, 8, 10 años acá en la capital, y además de no estar residenciados, de no tener residencia permanente en la capital, además de ello mantienen una conducta social inapropiada. Y el tribunal tiene esa prerrogativa. Tenía entendido que alrededor de unos 200 millones de pesos han sido, sí, digamos, tanto en mercancías como en dinero, como, es decir, un efecto económico. ¿Y a dónde va eso? La ONAT provincial forma parte del subgrupo de enfrentamiento a las ilegalidades en la economía. Y la ONAT ha detectado que 8.191 titulares en la provincia ha recibido pagos de entidades estatales. Y por esos pagos, estos titulares no habían aportado nada al presupuesto del Estado. Ya con cierre 30 de noviembre, la ONAT ha hecho controles fiscales a 4.041 de estos 8.191 que le mencioné. Y se han recuperado por este concepto más de 200 millones de pesos. Nosotros pensamos que cuando se haga la totalidad estaríamos hablando de una recuperación de más de 300 millones de pesos. Pero en igual manera, la ONAT está estudiando a los 63 titulares, dígase, nuevas formas de gestión económica, donde entran medianas, pequeñas y mini empresas, y también otros titulares que son los mayores importadores de recursos al país o comercializadores, grandes negocios que dominan emplazamientos importantes y además que venden a altos precios. Y se ha determinado, se le ha hecho un control fiscal a estos titulares, y decir que solo con 11 se han recuperado 49,5 millones de pesos. Hay titulares que debían más de 3 millones. Uno con 7, otro con 10 millones que debían al fisco. Yo creo que en ningún lugar del mundo nadie se atreve a incumplir con el fisco. Y aquí en Cuba, nosotros en La Habana, hemos tenido Ahora, este enfrentamiento a las ilegalidades que parte de la empresa estatal con el control interno, como veíamos en el reportaje y como explicaba Dharma, y ahora como tú explicas, como ha explicado también Ivonne, no está directamente, digamos, ese enfrentamiento a los nuevos actores, a las pequeñas y medianas empresas, a los cooperativas no agropecuarias, sino que es el conjunto de los actores económicos, empresa estatal, es decir, donde quiera que se encuentre una ilegalidad, allí inmediatamente hay enfrentamiento. Quisiera que me comentara, porque a veces también hay una matriz de opinión que habla de que este enfrentamiento es solamente para, digamos, el sector privado. Nosotros le decíamos que en el diseño del sistema de enfrentamiento se busca un balance. No es menos cierto que el sector privado ha ido ganando preponderancia en la comercialización de artículos de primera necesidad. Y por tanto es el sector también que más denuncias recibimos en su comercialización, sobre todo por la aplicación de precios abusivos. Ahora, nosotros hemos puesto
estos ejemplos de los titulares de las pequeñas y medianas empresas, pero también hemos hecho controles fiscales o verificaciones fiscales en el Copelia de La Habana y también se han detectado violaciones en la fábrica de aceite de Regla y también se han detectado violaciones, salideros o fugas de producciones importantes. Recientemente leí que desde el puerto de La Habana también salió en Tribuna de La Habana. Del puerto de La Habana, de los molinos de trigo, donde se produce la harina, también se lo divulgamos en los medios. Hay una pregunta que nos hacen con frecuencia y es sobre el tratamiento a los directivos. Es decir, los directivos de las entidades estatales que desde el control interno, desde el enfrentamiento, desde también incluso de la evasión fiscal, también han tenido y han sido, digamos, de alguna manera procesados. Sí, ¿Qué pasa con los directivos en estos casos? Sí, a ver, como decíamos anteriormente, es el máximo responsable del sistema de control interno. Y a partir de aquí, cuando nosotros terminamos acciones de control, me refiero tanto a la Contraloría como al Sistema Nacional de Auditoría, nosotros tenemos implementado que se hace un acta de responsabilidad administrativa donde se definen las responsabilidades y allí van fundamentalmente los cuadros responsables de cada una de las deficiencias identificadas. Pero también las personas se quejan de que después esas personas que han sido sancionadas, quizás administrativamente, quizás incluso también jurídicamente, después vuelven a ocupar, transcurrida esa sanción, vuelven a ocupar cargos directivos. A ver, ¿qué pasa con eso? Nuestra legislación establece determinadas sanciones, que no todas son iguales, son en correspondencia con la gravedad de los hechos, y también establece la rehabilitación. Pasado un término, hay determinadas sanciones que tienen derecho a rehabilitación. También establece para los cuadros que cometen hechos de corrupción o hechos delictivos, establece requisitos y los invalida a volver a ocupar cargos de dirección. Eso está explícito en el decreto ley 13. Por otra parte, ¿qué puede ocurrir? Y ocurre, y es lo que yo pienso que puede generar una matriz de opinión de la población. Hay directivos que son sancionados, son demovidos de su cargo, son demovidos jerárquicamente, eran directores de empresas y la sanción es de democión definitiva del cargo que ocupa a un cargo de inferior categoría y puede que pasen a ser jefes de departamento. Jerárquicamente han sido demovidos, están sancionados, pero a veces mantienen condiciones de trabajo similares a las que tenían antes. Y la población ve eso, la población ve que mantienen el auto asignado, ven que mantienen el teléfono celular y dicen no les ha pasado nada. Un poco que no tienen toda la información y un poco que también yo pienso que hay que ser cuidadosos en eso. Eso no pasa solo con los cuadros. Nos hemos encontrado personas, digamos almaceneros, cajeros, que han cumplido hasta medidas penales y después vuelven a administrar y a controlar recursos. O sea que en eso hay que ser cuidadosos y eso también forma parte del sistema de control interno. Pero deben ser alertas también porque cuando las administraciones reciben y rehabilitan de nuevo a esas personas, bueno, se sabe que tienen una historia, que han tenido un comportamiento. Por eso quiero insistir que dentro de mi propio diseño del sistema de control interno yo tengo que establecer procedimientos para la selección del personal. Y está claro que nuestra sociedad es inclusiva y está establecido que hay que darle segunda oportunidades a las personas, pero usted también como administración tiene todo el derecho de ir poco a poco, que esa persona que desgraciadamente cometió un error, hay que darle oportunidades, pero también él tiene que demostrar que ha cambiado y se ha rehabilitado. Y eso es cierto que ocurre. Bien, quisiera invitarlos a ver qué nos dice sobre estos temas que hemos estado hoy debatiendo el gurú de Jatibonico. El hurto, fraudes fiscales, desvíos, malversación, estafa, receptación, blanqueo de capitales son delitos habituales cuando el control no funciona. Y también si una persona creyéndose inteligente
no piensa que de repente puede caer en Chirona. Me quedo con la frase del gurú cuando nos dice, cuando el control no funciona. ¿Qué sucede cuando el control no funciona? ¿Ivonne? Por ejemplo, los titulares de negocios que contratan a fuerza de trabajo sin la debida autorización. Y entonces esa es una de las acciones de fiscalización que han hecho los funcionarios del UNAD. Y es la mayor manifestación que existe hoy contra los ilegales como tal. Y no pagan impuestos entonces. Los ilegales, estas personas que son titulares de negocios, tienen fuerza de trabajo que no están contratadas. Entonces, por esas personas que no están contratadas no pagan el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo, que además es un impuesto municipal y que ese dinero recaudatorio va al municipio. Y el municipio en su planificación cuenta con ese dinero para satisfacer las necesidades del municipio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le aplicamos sanción al titular y al empleado. Y hasta la fecha nosotros hemos detectado más de 97 ilegales y hemos aplicado una sanción que su importe asciende a más de 1.500.000 pesos. Importante. ¿Qué otras cosas ocurren cuando el control no funciona? Bueno, cuando el control no funciona, se despilfarran recursos y se desvían recursos. Y yo quisiera que usted me permitiera poner ejemplos de situaciones que tienen hoy las empresas estatales y que contribuyen a engrosar fuentes a la ilegalidad. Hacer un paréntesis que el 66% de las entidades auditadas y evaluadas por la Contraloría tienen resultados deficientes o malos. Es importante. Eso es un número importante. Sí. Un por ciento importante. Un por ciento bien alto. Es importante, la empresa estatal se tiene que enfocar en perfeccionar los sistemas de costo. Hay que trabajar las fichas de costo, las fichas de precio, hay que controlar el proceso productivo, potenciar el papel del tecnólogo. Si nosotros no controlamos el proceso productivo, si no controlamos las mermas, si no controlamos los desperdicios, los retornos al proceso productivo, esto es fuente de materiales que salen al mercado ilegal. Nosotros tenemos que perfeccionar... Que alimentan las ilegalidades. Tenemos que perfeccionar el sistema de contratación. Hay que potenciar el comité de contratación, hay que potenciar el contrato. La administración tiene que ver el contrato como un instrumento para exigir la negociación, que se cumpla lo que está pactado. Oreste, quisiera escuchar, discúlpame, quisiera escuchar, Oreste, porque mencionabas costos, mencionabas precios, por ahí se va también, muchas empresas no están, digamos, están supliendo determinadas ineficiencias también a cuenta de precios. Pero sé que en el enfrentamiento también hay un tema que tiene que ver con los precios, llamados precios abusivos. ¿Cómo saber cuándo se está ante un precio abusivo? Alguien compra algo en un lugar, digamos, tienda en MLC, y lo revende de alguna manera. Bueno, ¿cómo saber que estamos en presencia de un precio abusivo? Sí, ¿y cómo se actúa en esos casos? Efectivamente, nosotros en estos momentos, la Dirección Provincial de Finanzas y Precios está realizando estudios de fichas de costo en un grupo importante de empresas de la capital. Y decir que ya ha terminado cerca del 30% del estudio que está realizando y en todas las empresas ha encontrado deficiencia en la formación de las fichas de costo. Y le digo una cosa, Montejo, que todo eso daña al cliente. No es solamente el titular, el particular. También cuando el Estado no confecciona una correcta ficha de costo, entonces, además, en todas las violaciones que se han detectado, no se ha detectado todavía que la afectación sea hacia el interno de la empresa. Al contrario, es hacia el a lo externo. Por tanto, entonces estamos hablando de lo que ella decía ahorita, de supuestas utilidades que no son reales. ¿Y quién carga con todo eso? Carga el pueblo, carga el cliente. Cuando los precios son muy altos, me pregunto si se recaudan impuestos en la misma proporción. A veces no tenemos claridad. No sé si hay alguna manera de registrarlo. Ivonne, ¿qué tú crees? Ese es un tema muy polémico.
Los impuestos se van de acuerdo a los ingresos brutos que obtiene el contribuyente y a esa base imponible, digamos, se le aplica un tipo impositivo. Me imagino yo, presumo yo que los contribuyentes declaran en base a... Que hoy el refresco vale 10, mañana 20, después 200. Y entonces, y declaran en correspondencia con sus precios y con sus gastos. Bien, vamos a dejarlo allí, pero presumiblemente pueden estar ocurriendo fugas también allí. Si usted preguntaba sobre los precios abusivos, ¿cómo se determinan? Nosotros, en el sistema de enfrentamiento, a partir de la implementación del lineamiento del 8º Congreso del Partido, hemos aplicado, o aplicamos en La Habana, que usted tiene un límite de crecimiento. Es verdad que la formación de precios ha sido liberada, pero ha sido liberada sobre el rango de lo permisible. No se entiende que usted compre una caja de cigarros en 17.50, que incluso la compra por la libreta, si la compras por la libre, la compras a 48 pesos, y nosotros decimos, bueno, si usted en el precio de venta le incorpora hasta un 0,50% por encima del precio de costo, bueno, usted estaría vendiendo esa caja de cigarros en 72 pesos, pero no es lo que sucede hoy. Hoy la venden a 150, a 200 pesos. Bueno, hay que aplicarle la multa por el decreto 30 por aplicación de precios abusivos. Y así en todos los productos. Una cuestión que hoy nosotros estamos enfrentando en la capital y que estamos exigiendo a toda costa es que todo el que comercialice... Y en esos casos son multas... Son multas de 8.000 pesos en este caso. Multa de 8.000 pesos por el decreto 30 por aplicación de precios abusivos. Una cosa, Montejo, que nosotros en la capital estamos exigiendo a todo el que comercialice, tanto estatal como trabajador por cuenta propia, es que tiene que tener dos elementos. Primero, ser capaz de demostrar la licitud del producto que comercializa. Y segundo, ser capaz de demostrar cuánto le costó. Usted compró esta jarra en la tienda en divisa. Le costó 60 centavos, vamos a convertírsela a 1 por 125, que es como está hoy. A 1 por 125, entonces usted esa jarra le costó un aproximado de 80 pesos. Supongamos, 80 pesos. Por tanto, usted la puede vender en 120 hasta un 50% por encima del costo. Si usted la vende por encima de ese 50%, que es lo que tenemos establecido como sistema, es un acuerdo del Consejo de Gobierno en la capital. ¿Me entiende? Si usted lo está vendiendo por encima de ese 0.50% del costo, la Dirección de Inspección y el sistema de enfrentamiento está en toda la facultad. En este caso, en el ejemplo que estás poniendo, también debe haber información, debe ampliarse la información para que todo el mundo esté al tanto de esta, digamos, de esta forma en que ustedes están haciendo estos cálculos y este tipo de enfrentamiento en el caso de los precios. Pero todavía me quedan aquí algunas preguntas. ¿Se está haciendo efectivo en el enfrentamiento a las ilegalidades desde el fisco, desde el gobierno provincial, desde el control interno, o hay áreas y zonas donde todavía no se está llegando? ¿Hay impunidad? Esa es la pregunta que les estoy haciendo. ¿Quién comienza? ¿Quién sigue? Sí hay impunidad, pues precisamente producto de toda esa fisura es que el Consejo de Ministros recientemente nos llamó a reforzar las medidas. Y no se trata de una campaña contra, ¿cómo se llama?, a rajatabla. Se trata de tratar de ordenar las cuestiones que realmente y defender al pueblo, proteger al pueblo. Ahora, con relación a el tema que usted nos plantea, si realmente existe o no impunidad, ha existido y todavía existe. Nosotros tenemos que lograr que no se nos vaya de la mano el control sobre todas las personas que comercialicen. Al contrario, lo que nos conviene es que mucha gente comercialice, que muchas personas realicen ventas, que se presten muchos servicios, que se amplíen los servicios, pero que se haga sobre la base de lo razonable y no de abusar. Hay personas que hoy abren un negocio y quieren ya a las 72 horas ser millonarios. Eso no es posible. En cualquier lugar del mundo crear fortuna lleva tiempo y lleva sacrificio. Y vamos a escuchar a Dharma. ¿Qué nos dice sobre este tema? No, yo pienso que sí, que es muy importante regular los precios. Es muy importante, como usted decía, comunicar. Porque fíjese, en la medida que la población tenga información, nosotros vamos a potenciar el control social que forma, el control popular que forma parte del control social. Y eso es algo que se está tratando de potenciar en el país, el papel
que juega el ciudadano de exigir su derecho a ese vendedor que ha formado un precio que no tiene lógica, que es totalmente abusivo. Y es muy importante el tema de la comunicación y de la información a la población para que pueda exigir su derecho. Ivonne, se nos quedan personas que están evadiendo el fisco. ¿Es posible eso? Sí, claro. A ver, la evasión fiscal es un delito, como explicaba al principio del programa, que se tipifica en aquellas personas que incumplen de manera intencional el fisco. Puede ser de manera parcial, de manera total, no cumplen con su obligación principal y pagan los impuestos fuera de términos establecidos o simplemente no los pagan. Hay personas que lo hacen de manera, digamos, no intencional, pero hay otras que sí lo hacen de manera intencional. La ONA, cuando tipifica alguna conducta evasora, lo que hace es que presenta el informe de denuncia ante los grupos de análisis de la Fiscalía, presenta la denuncia con un grupo con un expediente que demuestran fehacientemente la conducta evasora de los contribuyentes. Ahora, quisiera hacer una última pregunta y que en poco tiempo puedan responder. ¿Podemos aspirar a una economía saludable y libre del mal de las ilegalidades? ¿Es posible? Es una misión del gobierno. En cualquier lugar del mundo, la primera misión que tiene el gobierno y no misión es imposible. Y no es imposible. Está claro que lo podemos lograr. Cada cual tiene que hacer lo que le corresponde. Si cada cual en su nivel, en su puesto de trabajo, garantiza y cumple sus funciones, yo pienso que lo podemos lograr. Hay que ordenarnos, hay que orden, disciplina, exigencia. Una de las funciones de la administración tributaria, aparte de la recaudación, ejercer el control fiscal, es elevar la cultura tributaria en los contribuyentes, y los contribuyentes tienen que conocer que el pago de impuestos es un deber ciudadano. Quiero agradecerle a mis invitados por sus exposiciones, por clarificar un tema tan complejo que también tendremos que volver una y otra vez sobre él para ver cuánto más se ha podido adelantar en ese tener una economía, digamos, libre de ilegalidades, que es tan importante para nosotros. Queremos compartir con ustedes lo que siempre decimos. No se trata solo de interpretar la realidad, de revelar nuestros problemas, sino se trata también y sobre todo de transformarlos entre todos. Muchas gracias. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrio.